Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que habéis accedido a este seminario de Everywhere Schools y también a todas las personas que quizás lo estéis viendo en diferido, porque os recordamos que será grabado y lo subiremos a la plataforma de YouTube. A todas vosotros, pues daros la bienvenida. Realmente es un placer, en nombre de todo el equipo de Everywhere Schools, pues contar con vosotros y poder charlar, porque hoy se trata también de que vosotros participéis en este seminario, que tendrá una duración aproximada de media hora, 40 minutos, también en función de las preguntas que nos podéis hacer. No me he presentado, mi nombre es Diego Villalón, yo soy de profesión trabajador social y formo parte del equipo de Everywhere Schools. Y el propósito del webinario de hoy, cuando empezamos a hablar en el equipo de la posibilidad de hacer este canal de comunicación, es, en primer lugar, el poder hacer que conozcáis un poquito mejor Everywhere Schools. Algunos de vosotros ya nos conocéis y es una manera de que también sepáis mejor cómo trabajamos y, sobre todo, los motivos por los cuales trabajamos, pero quizá alguno de vosotros nunca haya oído hablar de nosotros y es una oportunidad también de que entendáis el porqué de la labor que realizamos. Además, también vamos a explicar el fundamento del trabajo. En este caso, nuestro compañero Daniel nos va a explicar un poco la importancia de trabajar en educación en contextos de emergencia, en contextos de crisis humanitarias, que creemos que es muy importante también trasladar esta información. Y algo muy, muy importante hoy es que os presentaremos el próximo proyecto de Everywhere Schools, que tenemos muchas ganas de, hemos empezado a trabajar en este proyecto, tenemos muchas ganas de contároslo, también para conocer vuestra opinión. Y por último, la última parte y muy breve, también os contaremos algunas formas que tendréis de colaborar con nosotros. Os vamos a ofrecer diferentes vías. Lo importante es que os sintáis cómodos ayudándonos en la medida que vosotros estiméis oportuno. Así que, lo dicho, hoy durante el seminario, que tendrá una duración de media hora, 45 minutos, vamos a contar con la participación de dos personas más de Everywhere Schools, aparte mío, serán Patricia Viñamata y Daniel Martínez, pero si vosotros queréis participar, tenéis 2 días para hacerlo. Uno de ellos es, en caso de tener micrófono y que os atrevéis a hablar al resto de asistentes, pues simplemente en la aplicación tenéis un botoncito de una mano, ¿vale? Si le dais a la mano, yo os activaré el micrófono y podéis plantear la pregunta. Esto no es lo habitual de hacemos toda la charla y luego podéis preguntar. No, podéis preguntar en el momento que estiméis oportuno, ¿vale? Dais a la manita, yo os activaré el micrófono y podéis hacer la pregunta. Pero si no tenéis micrófono o os da apuro, lo que fuese, tenéis la posibilidad de escribir vuestra pregunta o comentario en la parte de chat. Y yo lo estoy coordinando aquí, entonces veré vuestra pregunta o comentario, se lo trasladaré en su caso a Daniel o a Patricia, o si es hacia mí, pues yo mismo lo preguntaré y me responderé. Así que nada más, que vamos a comenzar este seminario dando paso a Patricia Viñamata, que forma parte del equipo de Everywhere Schools. Patricia, voy a hacer presentadora mientras tanto, para que ya podamos ver tu pantalla, y ella pues nos va a contar un poquito, muy brevemente, qué es Everywhere Schools y también, pues bueno, nos va a dar la bienvenida y nos va a dar una pequeña sorpresita. Así que todo tuyo, Patricia. Buenas a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias otra vez por asistir. Tenemos mucha ilusión por el nuevo proyecto. Para los que no sabéis, Everywhere Schools lo formamos entre 2 amigos en 2016 y el inicio de la ONG, como el de ahora, es hacer llegar educación a zonas de emergencias. Aquí en la pantalla veis 2 logos, el actual y otro. Este es el de la izquierda, es el primero que hicimos al principio de todo, con la simbología del árbol, un poco para romper con la idea de que la educación es un colegio, ¿no? La educación puede ser formal, no formal, puede ser en muchos contextos, y este es un poco el objetivo que tenía este logo, que bueno, al cabo de poco ya vimos que no era el más adecuado y pasamos al logo que tenemos actualmente, que este fue votado entre las personas, el color, el formato y tal, y la verdad es que nos gusta mucho como logo, pero también a raíz de diferentes debates y conversaciones decidimos otra vez cambiar de logo. Entonces, esta es una de las sorpresas que os queríamos dar. Y aquí tenéis el nuevo logo, que es, bueno, lo ha hecho María de Givert, le damos las gracias, no puede asistir, pero le gustaría. Bueno, la verdad es que
como todo, pues puede cambiar, entonces ya veremos qué pasa en el futuro, pero de momento también estamos muy contentos con esta nueva idea. Y bueno, nada, esperamos que todo lo que expliquemos os parezca interesante. Si tenéis cualquier pregunta, como ha dicho Diego, podéis preguntarnos lo que queráis. Y voy a dar paso a Daniel, que nos va a explicar un poquito el contexto humanitario y luego seguimos con el proyecto. Adelante, Daniel, ya tienes micrófono activado. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén en el mundo. Parte de la idea de este webinar es dar un poco el contexto de lo que representa trabajar en educación de emergencias. Yo llevo trabajando casi 15 años en acción humanitaria y he estado en muchos países del mundo en zonas de conflicto, de guerra, desastres naturales. Aquí les he puesto un mapa muy resumido de las crisis mayores humanitarias que se encuentran en el mundo. Y una de las características claras es la complejidad de estas crisis, la duración que tienen. Entonces, la mayoría de las zonas humanitarias son zonas de conflicto o de guerra, a diferencia de la imagen que tenemos tal vez de que sean más bien catástrofes naturales. La mayoría son zonas de conflicto. El principal problema por el cual están afectadas estas poblaciones es entonces la violencia. Entonces, el primer marco es salir un poco de esta idea de la idea de una urgencia de corta duración y más asociada a desastres naturales. El otro elemento que es importante en el marco de la acción humanitaria es los valores de base que queremos tener. Y como organización que quiere trabajar en el marco humanitario, estos 4 valores que puse aquí en pantalla son los que considero más importantes. Un principio de humanidad, que ponemos la vida, la salud y la dignidad al centro de nuestra actividad. Nuestra área de intervención va a ser la educación, pero con el ser humano al centro en una idea menos paternalista. El segundo es la independencia. El marco de la intervención en un contexto humanitario tiene que ser no ligado a ningún poder. Y por esto, el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años de tratar de construir un equipo que pueda recaudar fondos de manera privada y que no dependa de subsidios de ningún gobierno, por ejemplo. Tenemos que ser imparciales. Entonces, la atención que nosotros vamos a dar en los proyectos que les presentaremos ahora y en el futuro, no vamos a discriminar a una persona a otra por sus preferencias políticas, por su nacionalidad, por su estatus legal, si tiene o no papeles, etc. Y el tercero es el principio de neutralidad. Nosotros, en la presentación de los proyectos que hagamos en contextos humanitarios, no tomaremos partido. Nos puede parecer una situación completamente inaceptable. Nosotros no vamos a decir los malos son estos o estamos a favor de tal grupo. Y ese es el lado más importante de mantener en el contexto humanitario. Vamos a estar enfrentados, yo he estado enfrentado a situaciones muy complicadas de poblaciones extremadamente vulnerables y frágiles, en donde es muy fácil señalar quiénes son las autoridades que los han puesto en una situación así. Pero esa es la salida fácil. Para tener acceso a estas poblaciones tenemos que guardar la neutralidad. Y el último, además de los elementos que ponemos aquí, que ustedes pueden ver en nuestros valores esenciales como transparencia, sustentabilidad y profesionalismo, es el de dar testimonio. Si vemos una situación que nos parece inaceptable, trataremos de dar voz a las poblaciones que más lo necesiten. Porque frecuentemente están en situación de vulnerabilidad que no tienen posibilidad de expresar su voz. Otro elemento que vuelve complicado es que el espacio humanitario, donde trabajan las organizaciones de emergencias a nivel humanitario en diferentes áreas, se ha reducido, se ha encogido. Vemos ahora tanto en Australia, lo vemos tanto en la Unión Europea, en América del Norte, hay mucho mayor rechazo a recibir a aquellas personas que están huyendo de situaciones de conflicto, de guerra o de hambruna. Hay mucho más rechazo social y de los gobiernos a ser solidarios. Entonces, esto reduce, el marco del espacio humanitario es un marco de
de empatía, es un marco de cooperación y es un marco de entender que estamos todos en el mismo barco, más allá de nuestras preferencias o de nuestras convicciones. El espacio humanitario es un concepto teórico y ahorita se encuentra reducido. Hablando en específico de educación, en estos años trabajando en esto, casi nunca he visto que se le dé el foco específico al área educativa. Ustedes pueden ver que podemos tener casi a 75 millones de niños en el mundo que hoy en día tienen ven su educación interrumpida por estar en una zona en medio de una crisis humanitaria. Es muy frecuente durante una que interrumpan los servicios educativos, tanto porque no es seguro, como porque no hay manera de pagar a los profesores, o porque simplemente la población se desplaza a un lugar donde no hay ni estructuras ni personas que puedan dar los servicios educativos. Y el otro elemento es que no se considera una urgencia. Se considera una urgencia darle a alguien atención de salud, darle agua potable, vacunarlos, protegerlos, pero el acceso educativo suena a algo de desarrollo, de largo plazo, y no es así. La mayoría de las crisis, como yo les decía, son crónicas, duran muchísimos años. Entonces tenemos a poblaciones que están en medio de una situación durante muchísimos años y que ven sus servicios educativos interrumpidos, por lo tanto, por años. En los campos de refugiados, el tiempo promedio ahorita está llegando casi a 9 años. Y tenemos en campos de refugiados casi 4 millones de niños que no tienen servicios educativos. La imagen que está aquí es una imagen tomada de la frontera México con Estados Unidos, donde vemos cada vez más frecuentemente familias con niños pequeños que han iniciado su viaje desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y otras zonas, y estos niños, este viaje dura meses, por lo tanto, durante meses no tienen acceso a servicios educativos. Si ustedes recuerdan la epidemia de ébola de hace unos años en África del Oeste, por miedo al contagio de la epidemia, las escuelas cerraron. Y este era un cierre temporal. En algunas zonas, la escuela cerró hasta 2 años y medio, interrumpiendo completamente ciclos escolares en poblaciones gigantescas. Además, la educación no es, como no es prioritario, además no es algo considerado que requiere muchísimos recursos, no se ha logrado paliar con el déficit de presupuesto. Entonces, de toda la ayuda humanitaria que existe en el mundo, menos del 4% llega al área educativa. Vemos todo el elemento, una falta de percepción de lo que es una crisis humanitaria. Tenemos la idea de que es algo puntual en lugar de lo que es la realidad, que es algo que dura mucho tiempo. Tenemos la idea de que no es urgente dar educación en la primera fase, a pesar de que en realidad la crisis dura por mucho tiempo. Y además tenemos un problema de enfoque. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área humanitaria no tienen experiencia en el área educativa o no tienen un foco específico en esta área, y esto completa el círculo vicioso. No hay experiencia, no hay dinero, no hay interés, el círculo persiste. Y esta foto la tomé yo en el mes de octubre en la República Democrática del Congo. Esta pequeña refugiada, bueno, una desplazada interna en el este del Congo, que claramente no iba a la escuela, no tenía acceso a uniforme, que era uno de los requisitos, y no había suficiente espacio en el lugar de las escuelas públicas para acoger a todos estos niños desplazados. Entonces, aquí es donde surge Everywhere Schools, tratando de paliar este gap. Decir, es urgente, hay que redefinir y entender bien el contexto humanitario, y hay que tener organizaciones que se dedican únicamente a esto. Entonces, no queremos ser otra ONG de educación simplemente, queremos ser una ONG que trabaje específicamente en la rama educativa en contextos de crisis humanitarias, que incluyen emergencias, desastres, llamados naturales o causados por el hombre, pero que tienen un componente de complejidad que requieren organizaciones específicamente enfocadas en esta rama.
Y esta era la parte sobre educación de emergencias. Ahora doy otra vez el micrófono a mi compañera Patricia. Muchísimas gracias, Daniel. Hola. Y a continuación ya tienes activado el micrófono, Patricia. Vale, perfecto. A ver. Vale. Os primero contextualizo el lugar donde vamos a llevar a cabo el proyecto y luego os hablo del proyecto en sí. Nos situamos en México. México, en los últimos años y décadas, ha sido un país de paso de la ruta migrante de cientos de miles de personas que quieren ir de sus países y llegar a Estados Unidos. En estas rutas nos encontramos gente, sobre todo de Centroamérica, del Triángulo del Salvador, Guatemala y Honduras, que se considera la tasa más alta de homicidio del mundo, está en esta región, pero además de gente de Centroamérica también vienen sudamericanos y ahora incluso están llegando asiáticos y africanos. Entonces, en esta huida, los motivos son principalmente porque huyen de la violencia ligada a narcotráfico, extorsión, secuestro. También hay motivos de por el cambio climático y, bueno, y también la búsqueda de nuevas oportunidades de futuro, ¿no? Entonces, en estos últimos años, esta migración, además de aumentar en número, se ha encontrado que con las nuevas políticas de Trump lo tienen aún más difícil. La frontera de México y Estados Unidos ya se consideraba la más mortífera o de las más mortíferas del mundo, pero ahora Trump ya no quiere que entren los migrantes, menos aún que antes, y entonces ha obligado, chantajeado a México para que cierre México sus fronteras y no puedan llegar a Estados Unidos aún con más problema. Les ha dicho que si no lo hacían les ponía aranceles, con lo cual México no ha tenido otro remedio que decir, vale, pues nos vamos al sur de México y cerramos la frontera con Guatemala. Entonces, toda la ola de inmigrantes que llegan ahora se encuentra interrumpida principalmente en la frontera sur de México con Guatemala. Entonces, en estos años ha surgido un nuevo fenómeno que son las caravanas de migrantes. Os voy a poner unas imágenes para que entendáis bien a qué me refiero. Las caravanas de migrantes, a diferencia de antes las familias enviaban al chico joven de la casa a buscar fortuna. Ahora ya no encontramos al chico joven de la casa buscando fortuna, sino que nos encontramos a gente mayor, a niños, bueno, a familias enteras que se han juntado para hacer esta ruta peligrosísima hasta llegar a donde puedan llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas caravanas? Que además de encontrarnos personas muy vulnerables físicamente y psicológicamente por todo lo que están pasando, es que nos encontramos que ellos estaban huyendo por una situación de violencia en sus países y resulta que en este camino para llegar a su objetivo se encuentran aún más violencia, desde agresiones sexuales, secuestros, extorsión, porque al final pensad que estas personas son lo más vulnerable de lo más vulnerable. Es verdad que el hecho de ir en grupos, hablamos de grupos de miles de personas, 3.000, 4.000 personas. El hecho de ir en grupo les da una seguridad por el hecho de no ir solo. También les da visibilidad de cara al mundo, ya no es algo escondido, invisible, que no exista, pero aún así son muy vulnerables por lo que significa. Van sin dinero, van con lo puesto, como habéis visto en las imágenes, y por el camino pues se encuentran lo que se encuentran. Y además es que estas rutas pueden durar semanas, meses o incluso años para alguno de ellos. Entonces, en este camino, digamos que las caravanas tienen como un efecto oruga, que no es que todo el rato vayan 3.000 personas juntas, pero sí que se van juntando, se van separando, se van volviendo a juntar. Entonces, en este mapa que os he puesto en la pantalla, podéis ver que hay puntos, los puntos negros, que es como, digamos, las zonas donde tienden a juntarse, luego se separan y así hasta llegar al norte. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en juego. Si os fijáis en el mapa,
aquí tenemos, espera, que saco esto, tenemos Tapachula, que está en la frontera con Guatemala, ¿vale? Entonces, aquí en Tapachula, digamos que es donde entramos nosotros, ¿vale? En juego, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? La idea es ofrecer un espacio seguro a niños y niñas en horario escolar. Este espacio puede ser una sala, una carpa o lo que sea, con techo por si llueve, pero no hace falta que sea un colegio, ni mucho menos, al contrario. Entonces, la idea es tener a estos niños en horario escolar, como harían en un colegio, y ofrecerles educación no formal, porque no podemos ofrecer educación formal a niños que están de paso. Entonces sería pues, hacer actividades lúdicas, didácticas, en las que, además de aprender o hacer hincapié en algunos temas, o quizás podemos reforzar la lectura en algún momento, pero sobre todo la idea es que estos niños desconecten de su realidad, estén en un espacio seguro y que estén con otros niños. Este es el objetivo principal. Realmente, educativamente, lo que podemos ofrecer, al tener niños de diferentes sitios, diferentes edades, diferentes idiomas, los objetivos educativos no podrán ser objetivos curriculares en ningún caso. No pasa nada. Por un lado, queremos hacer esto con los niños, pero por otro lado también queremos hacer un seguimiento con las familias a través de un trabajador social para ayudarlas a que sepan legalmente en qué situación se encuentran, qué más se pueden seguir encontrando y hasta dónde quieren llegar. También habrá familias que decidirán parar y no seguir. Entonces, en este caso, nuestro objetivo será ayudarles a regularizar su situación y entonces a sus hijos escolarizarlos, porque nuestro objetivo es, al final, es que los niños puedan ir al colegio formal, ¿no? Entonces, haremos un doble trabajo con familias y con niños el tiempo que estén allí. Entonces, será cuestión, por nuestra parte, de tener mucha capacidad de adaptabilidad y de improvisación, porque al final será un ir y venir de niños y de diferentes edades, pero bueno, esto no es un problema en la educación ni mucho menos. Para llevar a cabo este proyecto tenemos diferentes fases en el cronograma y la primera es la fase de investigación, que es la que nos encontramos ahora. Hay muchas cosas, muchos puntos a nivel legal que hemos de acabar de investigar, saber si nosotros podemos hacernos responsables de estos niños, hasta qué punto los podemos tener, si la familia debe estar con nosotros, cómo pueden conseguir bien sus papeles. Bueno, toda la parte que sería legal ahora es la que estamos, digamos, como recabando, preguntando a contactos que ya tenemos en México. Entonces, la idea, si todo va bien, que luego puede cambiar, porque estas cosas ya se sabe que va como va, pero bueno, si todo va como nosotros queremos que vaya, en marzo o abril aproximadamente, contrataríamos a un trabajador social mexicano de México desde aquí para que empezara ya a hacer un trabajo de campo más concreto, de buscar este espacio, de hablar con gente o buscar ya profesores, para luego en verano la idea sería, empezaría con el proyecto para adelante, dos miembros de la ONG irían para allá para poder arrancarlo, ver que todo esté en condiciones y tirar adelante. En este tiempo de investigación lo que también vamos a estimar es el coste que nos va a suponer esto, que más o menos ya hemos hecho una estimación y entra en nuestros cálculos y en nuestros presupuestos, pero bueno, ahora tampoco os podemos decir nos va a costar tanto porque es un poco pronto, pero bueno, la idea, digamos, a grandes rasgos del proyecto sería esta. Entonces yo diría que por mi parte ya he acabado. Si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Patricia. Y también aprovecho para dar las gracias a Daniel, pero no os vayáis muy lejos ninguno de los dos, por si tenéis algo más que señalar y por si vienen preguntas, porque sabemos que han ido entrando personas desde el inicio del seminario y quizá alguno de vosotros o de vosotras pues quiera hacer preguntas, comentar o lo que fuera. Tenéis dos maneras, lo recuerdo, pulsando en la mano, que veis ahí en la ventanuca que tenéis, la ventana que tenéis en la pantalla, para poner la mano y yo os activaré el micrófono para que lancéis la pregunta o comentario, o si queréis en el apartado chat
podéis hacer el comentario que deseéis. Y hay una persona Emiliano, que nos sugiere, bueno, nos pregunta si conocemos a una ONG que se llama All Hands and Hearts. Yo no la conozco personalmente, lo que le he comentado, pero yo ya lo he dicho en el webinario también para que ya todos mis compañeros de Everywhere Schools lo tengan en mente y que podamos tener a esta ONG en mente. Y Daniel me pide la palabra. ¿Cómo no te lo voy a dar? Pues por supuesto. Dame un segundo, Daniel. Daniel, adelante, tienes el micrófono encendido. Hola otra vez. Importante recalcar para todos nuestros amigos conectados que este va a ser la primera vez que haremos un proyecto realmente en un área que cumple la definición específica de crisis humanitaria. Durante los últimos años lo que hemos trabajado es la consolidación del equipo, la manera de trabajar. Hicimos un proyecto piloto en Kenia del que no hablamos aquí. Esto nos permitió saber qué podíamos hacer de verdad y ser capaces de hacer. Y entonces ahora ya no es una prueba, ¿no? El trabajo concreto, hoy en día tenemos los recursos para montar el proyecto del cual platicaba Patricia. La situación que muestra es realmente brutal, es extremadamente compleja. La legalidad del marco actual en el que se encuentran estas poblaciones es de extrema vulnerabilidad. Lo pueden ver hoy en las noticias. Entonces también si hay personas interesadas, inclusive en mandarnos información que ustedes encuentren, podría ser también algo muy interesante. Y como lo que decía ahorita, que nos dice Diego, que platicaba Emiliano, todas las conexiones o contactos que tengan de personas, organizaciones o instituciones que trabajen en esta región, no solamente en el sur de México, pero puede ser en el Triángulo Norte de Centroamérica, que tengan experiencia lidiando con población en movimiento, migrantes, refugiados o desplazados en esta zona, nos puede servir, nos servirá en la parte inicial de documentación. Muchas gracias, Daniel. Estamos muy conectados porque eso es una de las cuestiones que iba a comentar ahora, así que viene fantástico que lo hayas dicho. Entonces, pues bueno, como han comentado tanto Patricia como Daniel, Everywhere Schools somos una pequeña ONG y bastante joven, y dentro del equipo somos varias personas con diferentes trayectorias, pero que nos une la misma vocación, ¿no? De trabajar en contextos de emergencia y enfocados a la educación. Entonces, dentro del equipo, llamémosle de coordinación, hay profesionales del ámbito de la educación, del ámbito de la cooperación, pediatría, trabajo social. A día de hoy, dentro de ese equipo coordinador, somos 6 personas que ejercemos esta labor de manera no remunerada, también es importante decirlo. Y luego, aparte, hay un equipo de voluntarios, que algunos de ellos podéis ver en estas imágenes, que también nos ayudan en el día a día y que realmente son esenciales para poder tirar adelante con cualquier ONG y a los que les damos las gracias. Entonces, esta última parte del webinario, aparte de estar abierto a cualquier comentario o pregunta que tengáis, también queremos exponeros de qué formas podéis colaborar de una manera muy concreta, ¿eh? En primer lugar, una de las formas que sería, siempre decimos, estupendo para cualquier ONG y para nosotros, es formar parte del equipo de socios y de socias de Everywhere Schools, que es fundamental para cualquier ONG. A través de nuestra página web, que ahí tenéis la dirección, podéis suscribiros y para nosotros es muy importante porque incluso una pequeña cuota, nosotros no establecemos un mínimo, podéis vosotros elegir la cuota y la periodicidad, pues nos ayudaréis a garantizar la sostenibilidad. Y como podéis ver en la página web, nuestros fondos van dedicados íntegramente a los proyectos que llevamos a cabo y también a aumentar el fondo de emergencia que estamos creando para que nos permitirá actuar cuando realmente surja una emergencia y podamos actuar de una manera rápida. Voy a hacer una pequeña pausa porque veo... Vale, perfecto. Pues mira, en base a lo que ha dicho Daniel de ponernos en contactos, Emiliano ya nos dice que tiene contacto con ellos y que está encantado de ponernos en contacto para poder charlar con esta organización. Así que muchísimas gracias. Lo haremos, no te vayas muy lejos, Emiliano. Entonces, pues como comentaba, la parte de formar parte del equipo de socios es muy importante, no supone un gran desembolso económico y entendemos que no todas las personas pueden a día de hoy contribuir de manera económica, así que tenemos más formas de colaborar. ¿De qué manera? Pues, un segundito, que os lo indico aquí. Podéis hacerlo de diferentes maneras y una de ellas es colaborando puntualmente.
Por ejemplo, difundiendo nuestras comunicaciones, ya sea a través de redes sociales, ya casi todos estamos en redes sociales y es fácil pues el difundir los mensajes que transmitimos y que nos permiten llegar a más personas, pero también utilizar otros canales, correos electrónicos, canales de WhatsApp, etcétera, o en el tú a tú con las personas de vuestro alrededor, informar de la labor que estamos realizando. También, perfecto que ha venido a ocasión de Emiliano, ¿tenéis algún contacto de interés dentro del proyecto que Patricia os acaba de contar, pero en cualquier otro aspecto que consideréis que pueda ser interesante, que podamos establecer una alianza, que nos puedan ayudar, que podamos ayudar, que podamos dialogar? Si tenéis algún contacto de interés, pues decídnoslo. Recordar el tema de protección de datos, que no nos podéis pasar un contacto sin antes pedir el consentimiento de la otra persona. Pero en caso de organizaciones, pues eso no hay problema porque estén en las páginas web y ahí no habría ningún tipo de problema. ¿Qué más cuestiones? Pues compartir oportunidades de financiación. Ponemos ejemplo. Grandes empresas muchas veces hacen actividades solidarias y son los propios empleados los que eligen qué ONGs pueden ser candidatas o votan proyectos. Entonces, si formáis parte de estas empresas o conocéis o sabéis de alguna subvención o alguna propuesta que vosotros penséis que pueden ser idóneas que nosotros nos presentemos, pues poneros en contacto con nosotros que serán muy, muy bienvenidas. Participar en actos de concienciación o financiación. Pues, por ejemplo, el año pasado hicimos un concierto solidario en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, y fue fantástico contar con equipos de voluntarios que allí nos ayudaron en la venta de merchandising o también dando información sobre la ONG o incluso en la entrada. Entonces, siempre es importante pues, tener personas que nos puedan ayudar en estas situaciones. También enviarnos artículos, documentación de interés, que a lo mejor leáis en un periódico o porque os dediquéis a este ámbito, que veáis una situación de especial necesidad que conozcáis en alguna parte del mundo o que a lo mejor tenga que ver con educación en emergencias y que pueda servir para que nosotros desarrollemos mejor la logística a la hora de diseñar el proyecto. Todo lo que vosotros creáis que puedan ser interesante y que pueda ayudarnos a mejorar nuestra labor es más que bienvenido. Y como comentábamos antes, para nosotros es muy importante aumentar la familia de socios y de socias, entonces pues todo lo que nos ayudéis a concienciar a otras personas a que formen parte de este equipo, pues fantástico. Y por último, en este apartado, estamos abiertos a sugerencias e ideas. Si veis alguna cosa que tenéis alguna duda, tenemos las puertas abiertas, hacernos las preguntas que queráis, sugerirnos, hacernos recomendaciones, porque al final somos una entidad joven, somos una entidad pequeña y como tal estamos abiertos también a conocer vuestras opiniones y aprender y crecer con vosotros. Y por último, donaciones. Si en algún momento decís, oye, pues me ha llegado este dinero extra que tenía y queréis contribuir, pues lo estaremos muy agradecidos para ello. Y como os decimos, nuestros fondos siempre van dirigidos a los proyectos en terrenos y al fondo de emergencia y cada año pues publicamos nuestras cuentas de forma visible, ¿vale? El informe del año pasado estará ya en breve disponible y, por ejemplo, el informe del proyecto que hicimos el año pasado ya está disponible y ahí ponemos claramente todas nuestras cuentas, nuestros ingresos y nuestros gastos. Y por último, y también importante es que por tema de protección de datos, para manteneros informados de lo que hacemos o de los próximos pasos, tenéis que darnos vuestro consentimiento. Entonces, si no lo habéis hecho ya, pues os agradeceríamos que nos mandarais un email o un WhatsApp o cualquier cosa y nos digáis que queréis seguir recibiendo emails y comunicaciones nuestras, porque de esta manera podremos seguir manteniéndose informados. Y por último, el equipo de voluntariado, que ya tenemos a un grupo de personas que colaboran con nosotros de una manera más permanente. La diferencia es que esto no es tanto puntual, sino de una manera más continuada. Entonces, ahora hemos empezado a trabajar de otra manera con nuestro equipo de voluntariado y es que periódicamente, aparte de mantenerles informados, vamos a hacerles, pues llamémoslo así, como ofertas de voluntariado, ofertas de colaboración concreta y si queréis, si estáis interesados, pues nos ponéis en contacto con nosotros y así pues podemos mantener informados de cuando necesitemos cosas concretas de personas para colaborar en el día a día de Everywhere Schools. Así que nada más, simplemente quiero daros la oportunidad, Daniel, Patricia, así como a cualquier persona que quiera comentar algo, a hacer una conclusión o a resolver cualquier duda que podáis tener. Veo que llega una pregunta, así que dame un segundito que la voy a mirar. Vale, me hacen una pregunta, entonces la voy a leer y si os parece, Daniel, Patricia, antes de leerla os voy a activar el micrófono y si queréis para esta última parte incluso podéis
activar la cámara y así estamos los tres a la par, ¿vale? Entonces, nos comentan, me interesa, Patricia, creo que tienes, no puedo activar tu micrófono, creo que lo tienes ahora, perfecto. Os leo el comentario, ¿vale? Me interesa a mí el desarrollo de educación para la resiliencia, si bien estoy de acuerdo en darles un espacio de paz. ¿Se tiene considerado enseñanzas que les empoderen y protejan en situaciones específicas de riesgo? ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrentan en Tapachula? ¿Hay algo que se pueda enseñar que los haga más resilientes en su viaje? Yo no sé si podemos dar respuesta. No sé si te parece que lo dividamos en dos partes, Patricia, la parte educativa que te dejaré hablar y yo hablaré una cuestión específica de la importancia de la educación de emergencia en general. Porque de hecho es una cosa que se promueve en trabajo de salud mental. Se ha visto que es extremadamente importante volver a dar un poco de orden y estructura a los pequeños que se enfrentan a estas situaciones. Se ha visto que en estudios en términos de efectos secundarios de la exposición a contextos de guerra o de desastres, tienen menor incidencia por ejemplo, estrés postraumático, los niños que rápidamente vuelven a ser insertados en actividades educativas que no tienen que ser súper formales, pero ayuda y por eso los que están más avanzados en esto son, por ejemplo, los japoneses o en Israel, en donde tienen como el marco cuando hay terremotos, cuando hay atentados, muy rápidamente en sus refugios vuelven a insertar actividades educativas. A diferencia de la mayoría de los otros países, en donde cuando hay una emergencia, lo primero que se detiene es los servicios educativos, y esto se ha visto que refuerza, vuelve a traumatizar y a revictimizar a estos niños. Esto es en la parte de los contextos agudos. En los crónicos es tratar de volverles dar acceso, ¿no? Pero voy a dejar ahorita a Patricia hablar un poquito más en detalle sobre la parte de la resiliencia en educación. Vale, la idea con estos niños, además de lo de un espacio de paz, como hemos dicho, siempre es también trabajar el trauma y trabajar a nivel emocional, porque al final, con trauma o sin trauma, lo más importante en la educación de una persona es que emocionalmente esté estable y como mínimo sepa un poco gestionar lo que le está pasando. En este contexto, que además son niños que están viviendo situaciones durísimas, nuestra intención sí es trabajar con ellos de una forma también terapéutica y psicológica, pero siempre va a ser a través de actividades, a través de dinámicas, a través de juegos, porque realmente no podemos hacer un seguimiento psicológico de un niño que va a estar 2 semanas con nosotros, pero sí podemos aportarle momentos e ideas e incluso compartir con los otros niños su situación para ayudarles en esta resiliencia y en este aprendizaje de resiliencia que van a estar aprendiendo porque no les va a quedar otro remedio, pobres, pero sí que les vamos a dar estas herramientas en la medida de lo posible. También dependerá de los niños que nos lleguen, el tiempo que vayan a estar y lo que estén viviendo. La idea, si es tan más largo tiempo, pues será trabajarlo más profundamente, pero bueno, todo será muy dependiente del usuario que llegue. Pero sí, o sea, el objetivo principal también es, aparte de que esté más tranquilo en un espacio seguro, es ayudarle en este proceso. De hecho, una de las cosas que nos propusimos, que aún no está sobre papel y que por eso no hemos comentado, pero que tenemos en mente, es justamente trabajar con las familias, darles un material o una formación, entre comillas, justamente para trabajar la resiliencia y para ayudarles en este camino, no solo mientras estén con nosotros, sino cuando se vayan, porque les queda mucho de viaje y mucho por vivir. Entonces, darles herramientas, darles todo lo que se pueda dar en poco tiempo y en intensivo, pero la idea es trabajar tanto con familias como con niños en esta parte. Muchísimas gracias, Patricia. Nos llega otra pregunta. Nos pregunta Jessica, por lo que oigo, ¿brindarán más apoyo psicológico que educativo, por así decirlo, entonces? Es que la idea, o sea, en el momento en que nosotros les apoyamos educativamente, les estamos apoyando psicológicamente.
porque de entrada ya les estamos sacando momentáneamente o por un tiempo de ese espacio de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos un niño que viene de Guatemala 2 semanas con nosotros. No vamos a poder hacer una terapia psicológica, como buenamente dice la palabra, pero sí vamos a poder hacer actividades con este niño, no solo para que desconecte y para que se sienta a gusto, sino para que pueda entender lo que le está pasando, que pueda entender cuál es su contexto, por qué le está pasando, qué puede hacer, cómo puede pedir ayuda, que no lo viva solo, que sepa que hay gente que le quiere ayudar, que tiene gente a su lado y que hay otros niños que viven lo mismo. Entonces, no vamos a poder decir nunca, trabajamos a nivel psicológico o a nivel educativo, porque para nosotros psicológico y educativo va ligado, como lo que decía de las emociones. O sea, al final, si tú quieres que un niño aprenda, ha de estar bien para poder oírte, para poder escucharte. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que esté lo mejor posible y se lo pase bien. Yo creo que el dato que mostró antes Daniel, de que solo el 4% de la ayuda humanitaria se dedica, va enfocada a la educación, yo creo que es fundamento pues muy potente del porqué de Everywhere Schools, y yo creo que el proyecto que nos ha contado también Patricia, hay una necesidad clara allí, y lo que vamos a intentar es darle respuesta siempre trabajando con las comunidades locales, porque no hay otra forma de hacerlo, por lo menos basado en nuestra opinión. Ya vamos a finalizar este seminario, a no ser que haya alguna pregunta, pero realmente pues queremos, iba a decir quiero, pero estoy hablando en nombre de todo el equipo de Everywhere Schools, dar las gracias a todas las personas que o bien habéis accedido a este seminario online o bien lo estáis viendo en otro momento a través de nuestro canal de YouTube, y animaros a implicaros en aquellas causas que vosotros consideréis necesarias y las que podéis aportar, y por supuesto tener las puertas abiertas para conocernos más y para colaborar en todo aquello que necesitéis. No sé, Daniel o Patricia, si queréis comentar alguna cuestión o lo damos ya por cerrado. No, agradeceros que hayáis venido, que estamos muy ilusionados y esto no ha hecho nada más que empezar. Sí. Y muchas gracias a todos y por estarse conectando o muy temprano en la mañana o en la tarde o en la noche, que todo el mundo anda muy ocupado, entonces de verdad agradecer su tiempo. Estamos tratando de hacer algo diferente y este tipo de colaboración y el tiempo que están dedicando a algo que como esto me parece fantástico. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis viendo y espero que sea hasta pronto. Muchísimas gracias.